Buen día, este es el grupo número 4 y nosotros les estaremos hablando sobre neuropatía periférica. Mi nombre es Emily Rosendo y aquí pueden ver los otros integrantes del grupo que estarán presentándose a medida de que su tema vaya pasando. Para comenzar, les estaremos hablando sobre el síndrome de Charcot-Marie. El síndrome de Charcot-Marie afecta a los nervios periféricos. Los nervios periféricos conducen las señales de movimiento y de sensaciones entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo. Este daño es mayor en los brazos y las piernas. La enfermedad de Charcot-Marie también es conocida como neuropatía motriz y sensitiva hereditaria. Esta da lugar a músculos más pequeños y más débiles. Es posible que también experimentes pérdida de sensibilidad, contracciones musculares y dificultad para caminar. En su fisiopatología, esta es causada por mutaciones en los genes que producen proteínas relacionadas con la estructura y la función, bien sea del axón, del nervio periférico o de la capa de la mielina. Aunque varios tipos de la enfermedad, diversas proteínas son anormales. Todas las mutaciones afectan la función normal de los nervios periféricos. Por lo tanto, estos nervios se degeneran y pierden lentamente la capacidad de comunicarse con los diversos miembros. La degeneración de los nervios motrices da lugar a la debilidad del músculo y atrofias en las extremidades como los brazos, piernas, manos o pies. Y la degeneración de los nervios sensitivos conlleva una reducción en sensaciones de calor, frío y dolor. Los síntomas suelen comenzar en los pies y las piernas, pero a la larga afectarán las manos y los brazos. Los signos y síntomas de la enfermedad pueden comprender los siguientes: debilidad en las piernas, tobillos y pies, pérdida de masa corporal en las piernas y los pies, arcos de los pies elevados, dedos doblados, también llamados dedos del pie en martillo, menor capacidad para correr, dificultad para flexionar el talón, también llamado pie caído, marcha desgarbada o con rodillas más altas de lo normal, tropiezos o caídas frecuentes y también menor sensibilidad o pérdida de la sensibilidad en piernas y los pies. Aquí podemos ver algunos de los signos que se presentan, como el pie caído, los dedos en martillo en los pies y los dedos doblados en las manos. En su diagnóstico, este se comprende de la evaluación clínica, estudios electrodiagnósticos, estudios de conducción nerviosa y también la distribución característica de la debilidad motora, las deformidades de los pies y antecedentes familiares que sugieren una neuropatía hereditaria, que debe ser confirmada mediante los estudios electrodiagnósticos. En su tratamiento tenemos el tratamiento de sostén, la ortesis, que ayuda a corregir la caída del pie, la cirugía ortopédica para estabilizar el pie y que pueda ser de utilidad, como también la fisioterapia, que es para fortalecer los músculos, y por último la terapia ocupacional. Mi nombre es Dayana Rodríguez y le estaré hablando acerca de el síndrome de Guillain-Barré. Es una polio-radioculoneuropatía aguda frecuente grave y de evolución fulminante, de origen autoinmunitario, lo que quiere decir que nuestro sistema de defensa ataca por error el sistema nervioso periférico y esto lleva a que se presente una inflamación de nervios que ocasione debilidad muscular o parálisis. Esta patología se presenta todo el año con una tasa de 1 a 4 casos por cada 100 habitantes cada año en Estados Unidos. Ocurre cerca de 5.000 a 600.000 casos. El riesgo del síndrome de Guillain-Barré es más frecuente en varones que en mujeres y en los países occidentales afecta más a adultos que a niños.
En cuanto a su fisiopatología, esta enfermedad actúa de la siguiente manera. El proceso inflamatorio permite que los linfocitos entren en los espacios perivasculares y destruyan la vaina de mielina, que cubre los nervios periféricos y los craneales. Entonces, las raíces nerviosas que son posteriores, esta maneja informaciones sensitivas y las anteriores manejan informaciones motoras. Entonces, ellas se ven afectadas debido a la desmielinización segmentaria y por lo tanto los individuos pueden experimentar pérdidas tanto sensoriales como motoras. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el paciente puede presentar parálisis o debilidad ascendente y simétrica en los miembros inferiores. También se puede encontrar ausencia o disminución de los reflejos tendinosos profundos, los calcáneos o los rotulianos. También puede presentar paro respiratorio, alteraciones sensitivas como parestesia, anestesia e hipoestesia y parálisis facial. Entonces, para diagnosticar esta patología se hacen varios exámenes. Por ejemplo, se puede hacer una punción lumbar, un EKG para verificar la actividad eléctrica del corazón, una electromiografía que está evaluar la actividad eléctrica en los músculos y también se puede realizar una prueba de la velocidad de conducción nerviosa para evaluar qué tan rápidas se mueven las señales eléctricas a través de un nervio. Y por último, también se le puede realizar al paciente la función pulmonar para medir la respiración y qué tan bien están funcionando los pulmones. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar durante una punción lumbar? Cuando realizamos la punción lumbar, se puede haber aumentado la proteína del líquido cefalorraquídeo causado por la presencia de bandas oligoclonales, que está presente en alta resolución. También vamos a encontrar la glucosa normal y los conteos o recuentos de leucocitos van a estar normales. Para tratar esta patología, en sí, esta no tiene cura, pero hay tratamientos que pueden mejorar su sintomatología. Por ejemplo, se le puede dar aferesis o plasmaferesis. Lo que hace este medicamento es que elimina o bloquea las proteínas llamadas anticuerpos, las cuales atacan las células nerviosas. Otro medicamento que se puede usar son las inmunoglobulinas intravenosas. Ambos medicamentos o tratamientos conducen a un mejoramiento más rápido y ambos son igualmente efectivos. Buenas, yo voy a estar hablando sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Mi nombre es Stacy Cruz. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Bien, esta son un grupo de enfermedades neurológicas raras que involucran principalmente las células nerviosas, es decir, las neuronas, responsables de controlar el movimiento de los músculos voluntarios. Estos músculos son los responsables de movimientos como masticar, caminar y hablar.
La enfermedad es progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. Bien, su fisiopatología va desde una afección precoz del citoesqueleto, un acúmulo excesivo de lípidos pigmentados característico de envejecimiento. Hay un engrosamiento focal en la porción proximal de los axones motores. Luego presenta proliferación de astroglias presentes en el proceso de degeneración del sistema nervioso central. El sistema de macrófagos se encuentra inactivo, por lo que no hay inflamación. Hay una muerte neuronal, una inervación y posteriormente reinervación gracias a la arborización de las terminales distales más proximales, es decir, las menores. ¿Quiénes sufren de la esclerosis lateral amiotrófica? Bien. Existen varios posibles factores de riesgo para la ELA. Entre ellos mencionamos algunos como la edad, aunque esta enfermedad puede afectar a cualquier edad. Por lo general, los síntomas más frecuentes se presentan entre 55 y 75 años de edad. El sexo. Los hombres tienen ligeramente más probabilidad de tener ELA que las mujeres. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, la diferencia entre hombres y mujeres va desapareciendo. También está la raza y etnia. Las personas con más probabilidades de desarrollar esta enfermedad son de raza blanca y etnias no hispanas. Sus síntomas van desde fasciculaciones, que son la contracción muscular del brazo, la pierna, el hombro o la lengua, calambres musculares, músculos tensos o rígidos, es decir, espasticidad, debilidad muscular que afecta el brazo, una pierna, el cuello o el diafragma, un lenguaje enredado o nasal y dificultad para masticar o tragar. ¿Cómo se diagnostica la ELA? Estas no tienen ninguna prueba que ofrece un diagnóstico definitivo. Se diagnostica principalmente con base en una historia detallada de signos y síntomas observados por un médico durante un examen físico, junto con una serie de pruebas para descartar otras enfermedades con las que se podría confundir. Sin embargo, la presencia de síntomas de una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores es un fuerte indicio de la presencia de dicha enfermedad. ¿Qué puede causarla? Se desconoce qué pueda causarla y los científicos no saben aún por qué ataca a unas personas y a otras no. Sin embargo, los datos de algunos estudios científicos sugieren que tanto la genética como el entorno juegan un papel importante en el desarrollo de la ELA. ¿Cómo se trata esta? Bien, hay medicamentos, terapia física, terapia del lenguaje, apoyo nutricional y apoyo para respirar. Buenas, mi nombre es Dinora Freeman. Yo les estaré hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad de causa desconocida en la cual los tejidos y las células experimentan una lesión mediada por anticuerpos fijadores de los tejidos y complejos inmunitarios.
Entre las causas se dice que hay factores genéticos, ambientales y hormonales relacionados con el desarrollo del lupus, pero las causas hormonales no tienen mucha importancia patógena. También se presentan reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2. También hay hiperactividad de los linfocitos T y B y de la producción de anticuerpos determinantes de antígenos nucleares. Hay muchos anticuerpos que están relacionados con el desarrollo particular del lupus eritematoso sistémico. Entre ellos encontramos los anticuerpos anti-ADN, que muchas de las manifestaciones de esta enfermedad se deben a la formación de inmunocomplejos por déficit de proteínas de la vía clásica. Entre los signos y síntomas encontraremos lo que se conoce como rash or pain. El rash o el eritema puede ser malar o discoide. También presenta artritis, serositis, ejemplo de esto es pleuritis o pericarditis, desórdenes hematológicos como citopenias. También pueden presentar úlceras no dolorosas en la nasofaringe, enfermedades renales, fotosensibilidad, antígenos antinucleares, desórdenes inmunológicos, tanto antifosfolipídicos como anti-ADN, y desórdenes neurológicos como convulsiones y psicosis. El diagnóstico. Los estudios de laboratorio permiten diferenciar el lupus eritematoso sistémico de otros sinnúmero de enfermedades del tejido conjuntivo. Entre los siguientes estudios podemos encontrar los anticuerpos nucleares, anti-ADN, doble cadena, hemograma complejo, análisis de orina y un perfil químico, incluidas enzimas renales y hepáticas. Tenemos algunos criterios de diagnóstico, en los cuales en el lupus cutáneo agudo podemos encontrar un eritema malar lúpico, que incluye un eritema discoide malar. También podemos encontrar un lupus cutáneo subagudo, lesiones postinflamatorias, una erupción discoide clásica y una erupción localizada por encima del cuello. Una alopecia no cicatrizal, pérdida del cabello o fragilidad capilar, úlceras orales o nasales, que a veces pueden ser causa de otra enfermedad, pero siempre van a ser indoloras, se pueden encontrar en el paladar o en la lengua, y la enfermedad articular, que las personas van a presentar hinchazón en las articulaciones. Pleuresia típica de más de un día, derrames pleurales, pueden tener manifestaciones renales, cilindros hemáticos en la orina, y también se encuentran elevaciones de proteína y creatinina. Entre el tratamiento encontramos la hidroxicloroquina para todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, medicamentos antiinflamatorios no esteroides y antilipídicos en enfermedad leve, corticosteroides e inmunosupresores en enfermedad grave. En la enfermedad leve o remitente, las artralgias se controlan con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Las manifestaciones articulares y cutáneas suelen ser prominentes, y la hidroxicloroquina reduce la frecuencia de los brotes de lupus y disminuye la mortalidad. En la enfermedad grave, el tratamiento incluye una inducción para controlar las manifestaciones graves y agudas luego de una terapia de mantenimiento. Los corticosteroides suelen ser el tratamiento de primera línea. El pronóstico suele ser crónico e impredecible. Las remisiones pueden durar años. Una vez controlada la fase aguda inicial, aunque esa sea grave, por ejemplo, la existencia de una trombosis cerebral o nefritis grave, el pronóstico a largo plazo suele ser bueno. La supervivencia a 10 años en la mayoría de los pacientes desarrollados es de un 95%.
y el mejor pronóstico suele ser en parte por el diagnóstico temprano y los tratamientos más específicos. Entre las complicaciones más frecuentes se incluye infección por inmunosupresión, osteoporosis por el uso de los corticoides y un aumento de desarrollar una enfermedad coronaria. Ok, mi nombre es Liz Mabel, de la matrícula 2018-0068. Yo voy a estar presentando el tema sobre la parálisis de Bell, como se puede dar a conocer aquí. Y para iniciar, diremos qué es, o más bien su concepto. Es un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara y este se denomina nervio facial o séptimo par craneal. Como pueden apreciar en la imagen, es una debilidad de un lado de la cara. Entonces, tenemos las posibles causas. Tenemos varias causas que pueden llevar a lo que es una parálisis facial, como tenemos el herpes zóster óptico, que se trata de una infección frecuente del zóster que afecta a los ganglios nerviosos encargados de controlar los nervios de la audición y el equilibrio. Por lo tanto, tiene consecuencias sobre todo a nivel auditivo. Tenemos la otitis, la infección por VIH, también SIDA, la enfermedad de Lyme y también tenemos la infección de oído medio. Por otro lado tenemos la sarcoidosis, que es una inflamación de los nódulos linfáticos, pulmones, hígado, oídos, piel u otros tejidos. También tenemos tumores cerebrales y o que presionan de manera adyacente al nervio facial, provocando pues un neuroninoma de la acústica. Por otro lado tendríamos los síntomas, que estos serían la dificultad para cerrar un ojo, dificultad para comer, beber, el alimento se le sale de un lado, valga la redundancia, que es del lado de la parálisis. También el babeo a la falta de control sobre los músculos de la cara, también el desgalgamiento de la cara, como el párpado o la comisura de la boca. Tendría problemas para sonreír, un lado de la cara podría irse para abajo. También para hacer muecas o para hacer expresiones faciales. También las fasciculaciones o debilidad para los músculos de la cara. Por otros síntomas, los síntomas oculares, tendríamos el ologoftalmos, tendríamos la ectropsión, la epiforia o lagrimeo, que también se le conoce así, y también tendríamos los ojos secos. Tendríamos, por otro lado, pruebas y exámenes. ¿Qué se vendría haciendo en este caso? Pues tomografía computarizada de la cabeza, una resonancia magnética también de la cabeza, pruebas para medir la afección del nervio facial, pruebas auditivas, de salivación, test de Scheimer, para medir la cantidad de lágrimas que producen ambos ojos. También tendríamos pues el tratamiento. En este caso se trataría médicamente con corticosteroides que reducen la hinchazón o también con medicamentos de aciclovir, que es para combatir la causa de la parálisis. Estudios recientes confirman que estos dos medicamentos son bastante eficaces para el tratamiento de esta afección y también se dice que como es un antiviral, el aciclovir es muy bueno para esto. Este combate lo que son las inflamaciones, tal como el esteroide de prednisona, usando para reducir la inflamación y la hinchazón. Puede ser eficaces para mejorar el funcionamiento y limitar o reducir el daño del nervio. También por otro lado tenemos los que son ejercicios, tales como fisioterapia, y conste que se pueden hacer en la casa, como son el programa de ejercicios muscular facial que puse acá en la pantalla, pues es arrugar la frente, como cara de sorpresa, fruncir el ceño, apretar fuertemente los ojos, que todo esto ayude a lo que es ayudar tu cara a retomar por lo menos un poco lo que es su forma normal.
Tendríamos los tipos. Hay dos tipos. Tendríamos la parálisis facial central y también tendríamos la periférica. Como pueden ver en la imagen, la periférica simplemente es un lado de la cara y la central simplemente viene siendo pues la comisura de la boca y un poquito debajo de los párpados. Pero hablemos entonces de qué es la parálisis periférica. Entonces dice, se produce cuando la lesión afecta directamente al nervio facial y se manifiesta en todos los músculos de la cara en el mismo lado donde se encuentra la lesión, músculos orbiculares de la boca y mejilla. Entonces, que es la más habitual, dice, sí, es la más habitual, la periférica idiopática o primera, también se le puede dominar, o simplemente de Bell. También está la parálisis facial central, que es la que se está proyectando en la imagen, que dice que afecta las fibras que unen la corteza cerebral con el nervio facial. Se manifiesta en síntomas que afectan los músculos de la parte inferior de la boca y la mejilla. En el lado contrario de la lesión, no suele tener consecuencias sobre el sistema visual, ya que este paciente no tiene dificultades para cerrar el ojo y levantar las cejas. La imagen perfectamente describe lo que quise reflejarle en estas dos lecturas. Entonces, existen diferencias entre la central y la periférica que serían en los signos específicamente. Por ejemplo, en la musculatura frontal y orbicular, la central se encontraría conservado, mientras que en la periférica afectado. El signo de Bell sería ausente en la central, pero presente en la periférica. En la disociación de movimientos voluntarios e involuntarios, tendríamos que la disociación se encontraría en la central, pero no habría una disociación en la periférica. Y por último, tendríamos la afección de gusto, secreción lagrimal y salivación. En la central no habría ningún problema, mientras que en la periférica puede ser que haya una afección de esto. Entonces entramos a su fisiología. Se desconoce la causa, aunque hay una hipótesis, la más difundida, que es la inflamación del nervio que produce una compresión e isquemia dentro del canal facial. Se han propuesto diferentes tipos de mecanismos etiopatológicos o patogénicos, que serían la genética, las vascularizaciones, las infecciones, el sistema inmunitario y vírico por herpes simples tipo 1. Pero también mencionó otras causas más arriba cuando hablaba de posibles causas como otitis media y entre otras. En la imagen claramente pues explicaba la periférica y la central. Una es pues solamente la parte de abajo y otra es todos los músculos de la cara, pero a la mitad. Entonces, existe una escala, una valoración para este tipo de parálisis, que son 6 grados. En el primer grado, conocida como neuropraxia, que no estaría ninguna de las lesiones, sería normal la función de toda la cara y de sus nervios. Entonces, en la 2, que es una difusión leve, tendríamos una global, que sería la debilidad superficial notable e inspección cercana. Puede haber mínima cineasis al reposo, tono y simetría normal, movimiento de la frente, función de buena moderada y ojo, cierre completo con mínimo esfuerzo. La boca, por otro lado, asimetría mínima. Tendríamos también el tercer grado, que es la disfunción leve o moderada. Globalmente tendríamos que obvia, pero no desfigurativa, asimetría al reposo y a la actividad, existencia de sinesis y o aumento del tono de los músculos faciales. Movimiento de la frente, movimientos moderados o ligeros. Ojo, cierre de completo con esfuerzo y boca ligera. Entonces tendríamos el grado 4 por otro lado, que es debilidad obvia o asimetría desfigurativa al reposo y asimetría. Movimiento ninguno, ojo, cierre incompleto y boca asimetría al esfuerzo. Por otro lado, tendríamos el grado 5, que es una disfunción severa, solamente movimientos apenas perceptibles y asimetría al reposo. En su frente no había ninguno, en su cierre del ojo sería incompleto y boca movimientos ligeros. Por último tendríamos el grado 6, que es la parálisis total y no existe ningún tipo de movimiento. Para terminar, tendríamos unos tipos de lesiones. Sería la neuropraxia, axonomesis y la neuromesis. ¿Cómo se explicaría esto? Simple. En la primera tendríamos que hay un bloque fisiológico del nervio. En este caso, el axón está ligeramente bloqueado, como se puede ver en la flecha amarilla. Por otro lado, tendríamos la segunda, que es una ruptura anatómica del axón
con poco de los tejidos conectivos. Entonces, aquí se vería que está comprometido el axón en la segunda definición. Y por último tendríamos la ruptura anatómica del axón y los tejidos conectivos, donde vemos que hay una ruptura completa de los tejidos conectores y tendríamos que el axón se encuentra pues fuera de su posición anatómica, una ruptura, como se dice. Pues esto ha sido todo de mi parte, espero que le haya gustado y le dejo con la persona que continúa. Buenas noches, mi nombre es Marielis Pomales. Voy a estar hablando sobre la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Esta condición es un trastorno caracterizado por la debilidad progresiva, simétrica, en la función sensorial alterada, especialmente en las piernas y brazos, donde hay un daño en la vaina de la mielina, que es la que recubre los nervios, en este caso periférico. Se reconoce también como la polineuropatía desmielinizante recurrente. Aunque puede dar a cualquier edad, es más común en adultos jóvenes y es más común en hombres. En su fisiopatología, tenemos que el sistema inmunitario ataca a la mielina en los nervios periféricos, involucra irritación e inflamación, donde se interrumpe la señal y por tanto la función del nervio. Se involucran varios nervios, pero sobre todo en las extremidades. En la mayoría de los casos, la causa se desconoce, por lo que es una enfermedad considerada como autoinmune, pero se puede estar asociando bajo algunas condiciones como lo son hepatitis crónica, diabetes, infección por Campylobacter jejuni, HIV, desórdenes provocados por cáncer, lupus eritematoso e hipertiroidismo. Sus signos y síntomas pueden presentar debilidad en extremidades, dificultad para utilizar piernas, pies, manos y brazos, dificultad para caminar, cambios de la sensibilidad, entumecimiento, disminución de la sensibilidad, dolor, ardor, hormigueo, movimiento anormal y descoordinado y dificultad para respirar en casos graves. Para su diagnóstico se utiliza la electromiografía, pruebas de conducción nerviosa para evaluar la velocidad de las señales nerviosas, biopsia de nervio para verificar si hay desmielinización, punción espinal, exámenes de sangre y pruebas de función pulmonar. Dentro de su tratamiento se puede considerar incluir corticosteroides, inhibidores del sistema inmunitario, plasmaféresis, que es el intercambio de plaquetas, inmunoglobulina intravenosa. Y el tratamiento que se administra depende a la gravedad de la condición. En su pronóstico varía, puede ser prolongado, puede tener periodos repetidos de síntomas, estos pueden ser recurrentes o esporádicos. En la mayoría de los casos es posible la recuperación completa y en caso prolongado, la mayoría presenta una pérdida permanente de la función nerviosa, pero a lo largo el pronóstico es bueno. Bueno, mi nombre es Ricardo Negrón. Voy a estar hablando sobre el síndrome de Riley-Day. Para entender este síndrome tenemos que entender que es parte de lo que son las neuropatías hereditarias, sensitivas y autonómicas. Estas neuropatías se caracterizan porque causan insensibilidad congénita al dolor. También vamos a ver que todas van a tener pérdida de termalgesia, pero ellas son 5. La primera es autosómica dominante. Dependiendo del gen, pues van a ser los distintos signos o síntomas. Y es importante, ¿verdad?, que al ser dominante entendamos que con solamente un gen el paciente va a tener esta enfermedad. La segunda es autosómica recesiva, por lo que va a necesitar ambos genes, ¿verdad?, para que
para tener esta enfermedad, y esta se caracteriza porque viene acompañada por graves úlceras y fracturas. La tercera la vamos a estar exponiendo un poco más adelante. Ya la cuarta es la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Ninguna va a presentar anhidrosis, solamente esta, que es el cuarto tipo. Ya con el quinto tipo es sensorial congénita, pero tiene pérdida selectiva de pequeñas fibras mielinizadas. Ya entrando en lo que es el síndrome de Riley-Day, esta es una disfunción sensorial y afectación grave de la actividad del sistema nervioso autónomo. Ahí vemos que el periférico, ¿verdad? Va a afectar el periférico, pero específicamente el sistema nervioso autónomo. Su incidencia es mayormente en judíos, de cada 3.600 va a haber uno. En el caso de acá de América, va a haber uno de cada 10.000. Este manifiesta esclerosis severa, o sea, curvatura de la columna, va a presentar problemas en el sentido del gusto, las convulsiones son frecuentes en él, dificultades para alimentarse, deficiencia en el crecimiento, como se ve en la foto, la disnea, que es, ¿verdad?, dificultad respiratoria, esta va a ser bastante notable, va a presentar sudoración mientras come, ausencia de respuesta al estímulo doloroso, falta de coordinación, hipertensión e hipotonía. Cuando entramos a la fisiopatología, vamos a ver que, ¿verdad?, es genética, es pura genética. Ya dijimos que era autosómica recesiva. Va a afectar el gen ELP1, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 9, como se observa en la foto. El error va a ser durante la transcripción, que se va a ver reemplazada la arginina por prolina en la posición 696, o también se puede reemplazar prolina por leucina en la 914. Es importante entender que no está claro cómo esta enfermedad logra crear los signos y síntomas que se observan, pero sí se hace constar que impide el crecimiento y desarrollo de células nerviosas. En el diagnóstico hay 4 criterios que son cardinales. Lo primero va a ser alacrimia, o sea que el paciente no va a tener lágrimas, va a tener falta de papilas fungiformes, que se encuentran debajo de la lengua, los reflejos patelares van a estar deprimidos y la prueba histamínica va a estar anormal. Se supone que cuando el paciente se le inyecta histamina, se hinche, se ponga rojo, y esto no va a suceder en estos pacientes. También va a tener disminución de la enzima dopamina beta hidroxilasa, que esta convierte dopamina en noradrenalina y en orina. Va a haber disminución de la excreción de ácido vanilmandélico y aumento de la excreción de ácido homovalínico. El tratamiento va a ser puramente sintomático, ya que este síndrome no tiene una cura, pero sí se deben atender, como mencioné ahorita, la disnea o de complicaciones respiratorias, es lo más común. También en complicaciones respiratorias podemos ver que estos pacientes tienden a aspirar, se le da una neumonía por aspiración. Estos pacientes se van a deshidratar, se deben utilizar colirios oculares en forma de gota, ¿verdad?, para mantener esos ojos hidratados, porque, como dije ahorita, tienen alacrimia, entonces no van a tener esas lágrimas. También se utilizan antiepilépticos y antihipertensivos. Bien, no importa que se vea el de la otra persona. Yo entonces ya. Déjame parar la grabación. Bueno, mi nombre es Emily Rijo Román y yo le estaré hablando sobre la neuropatía de trigémino. Bueno, las generalidades. Hay varios trastornos que pueden afectar el nervio trigémino. La mayor parte de ellos provoca una pérdida de la sensibilidad de la cara o debilidad de los músculos mandibulares. La desviación de la mandíbula al abrir la boca indica la debilidad de los músculos pterigódeos, que la lesión va a ser del mismo lado hacia el cual se desvía la mandíbula. Algunos casos provienen de síndrome de Sjögren o alguna colagenopatía, como es el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Entre las causas pueden ver causas infecciosas,
Entre esas está el Leishman-Zoster, que este puede ser agudo o post-hepático o una infección de la lepra. También están los tumores, que pueden ser tumores de la fosa craneal media, denominados así meningiomas, o tumores del nervio trigémino, denominados schwannomas, o de la base del cráneo. Puede producir una combinación de los signos motores y sensitivos. La lesión del seno cavernoso puede afectar la primera y la segunda rama del nervio trigémino, que puede ver alterados algunas funciones de estos nervios. La primera rama es la rama oftálmica, que las acciones que se van a ver alteradas son la sensibilidad de la córnea o reflejo corneal. También se va a ver afectado la piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, nariz, fosa nasal y senos paranasales. En la rama maxilar superior se va a ver afectada la sensibilidad de la cara, labios superiores, dientes superiores, senos maxilares y el paladar. Y las lesiones de la hendidura esfenoidal pueden afectar a la primera rama oftálmica, que puede presentar alteraciones de lo que mencioné anteriormente. La anestesia corneal, que se produce un incremento en el riesgo de ulceraciones de la córnea. La pérdida sensitiva aislada sobre la barbilla puede ser una única manifestación de cáncer diseminado. En raras ocasiones se observa una forma idiopática de neuropatía trigémina que causa con sensación de endurecimiento y parestesia. A veces puede causar bilateralmente. Y también puede presentar pérdida de la sensibilidad de la zona del trigémino, pero sin desviar la mandíbula. Buenas, mi nombre es Oniver Vargas, matrícula 2017-2685. En este momento yo les estaré hablando sobre la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que puede producirse si tienes diabetes. Un nivel alto de azúcar en sangre, glucosa, puede dañar los nervios en todo el cuerpo. La neuropatía diabética afecta con mayor frecuencia los nervios de las piernas y de los pies. La neuropatía diabética es una complicación frecuente y grave de la diabetes. Sin embargo, por lo general, su desarrollo puede prevenirse o retrasarse mediante controles estrictos de los niveles de azúcar en sangre o un estilo de vida saludable. Síntomas. Según los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética pueden abarcar desde dolor y entumecimiento en las piernas y los pies hasta problemas en el sistema digestivo, el tracto urinario, los vasos sanguíneos y el corazón. Hay 4 tipos principales de neuropatía diabética que los estaremos viendo más adelante. Puede tener uno o más tipos de neuropatía diabética. Los síntomas dependen del tipo que tienes y de los nervios afectados. Por lo general, los síntomas aparecen de forma gradual. Puede ser que no notes nada hasta que el daño nervioso sea de consideración. Tipos de neuropatía diabética. Tenemos la neuropatía periférica. La neuropatía periférica es la forma más frecuente de neuropatía diabética. Primero afecta a los pies y las piernas, luego las manos y los brazos. Los siguientes son los signos y síntomas posibles de la neuropatía periférica. Neuropatía autonómica. El sistema nervioso autónomo controla el corazón, la vejiga, los pulmones, el estómago, los intestinos, los órganos sexuales y los ojos. La diabetes puede afectar los nervios en cualquiera de estas áreas. Neuropatía proximal
amiotrofía diabética. En lugar de afectar los extremos de los pies, las piernas, las manos y los brazos, como en el caso de la neuropatía periférica, la neuropatía proximal afecta los nervios de los músculos, las caderas, los glúteos y las piernas. Mononeuropatía. La mononeuropatía comprende la lesión a un nervio específico. El nervio puede ser del rostro o del torso o de las piernas. Fisiopatología. La neuropatía diabética interviene en dos mecanismos fisiológicos. Uno, metabólico, que afecta los nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son estructuras celulares que forman parte del sistema neuronal. Y las células de Schwann, que las células de Schwann funcionan como aislante eléctrico mediante la mielina. Otro se refiere a la hiperglucemia, que daña la microvascularización endoneural. Entre los mecanismos metabólicos mejor reconocidos están el aumento de sorbitol en las células nerviosas, disminución de mioinositol libre en el nervio, menor actividad de la ATPasa de sodio-potasio en el nervio y mayor glucosilación no enzimática en el nervio periférico. Existen factores menos conocidos como los factores neurotróficos. Por otro lado, en algunos pacientes con neuropatía diabética proximal parece ser que las características de las lesiones son de tipo inflamatorio, como tal vasculitis inmune, que induce degeneración e isquemia de las fibras nerviosas. Diagnóstico. El abordaje del diagnóstico de la neuropatía diabética, en sus siglas ND, incluye la búsqueda de signos de deterioro sensitivo. Desafortunadamente, este aspecto del examen neurológico requiere de mucha experiencia y depende de cada examinador. También se han utilizado métodos electrofisiológicos estandarizados para el diagnóstico y seguimiento de la neuropatía diabética. Sin embargo, debido a que existe muy poca desmielización en etapa temprana, los cambios máximos en la velocidad de conducción son graduales, tal como 0.5 a 0.7 metros por segundo por año. Tratamiento. Una vez que se ha corroborado el diagnóstico de la neuropatía diabética, el tratamiento tiene control de la hiperglucemia, inhibidores de la aldosa reductasa. Estos reducen el flujo de la glucosa. Terapia neurotrópica. Hay evidencia considerable en modelos animales diabéticos que la disminución en la expresión del factor de crecimiento de ácidos alfa-lipoico. El ácido lipoico es un derivado del ácido octanoico. Está presente en la comida y también es sintetizado en el hígado y ha demostrado ser efectivo en reducir tanto la neuropatía diabética. Control del dolor. El control del dolor es uno de los puntos más difíciles de lograr en los pacientes con neuropatía diabética. Inmunoglobulina humana intravenosa. El uso de esta última ha sido apropiada
en pacientes con algunas formas ya antes mencionadas de la neuropatía diabética. Hasta aquí mi tema. Les paso con el siguiente expositor. Buenas, mi nombre es Stephanie Rosario. Yo voy a estar hablando sobre las polineuropatías amiloidóticas familiares. Son enfermedades autosómicas dominantes que se caracterizan por el depósito extracelular de fibrillas de amiloide en varios órganos y tejidos, siendo predominante la afección de los nervios periféricos. La causa de esta enfermedad es por la mutación genética en el cromosoma 18, surgiendo por una proteína mutante de la transtirretina que se deposita como amiloide en diferentes órganos. Cabe destacar que la transtirretina se sintetiza en el hígado y en los plexos coroides. Actúa como intermediaria en el transporte de las hormonas tiroideas y del renitol. Hay mutaciones polineuropatías amiloidóticas familiar que se denominan tipo 1 y tipo 2. La más frecuente es la tipo 1, la cual es la sustitución de la valina por metionina en la posición 30. Esta se presenta con neuropatías periféricas, sensitivas motoras y autónomas. Vamos a estar hablando sobre las manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones clínicas están las gástricas por ectasias, intestinales con estreñimiento, pueden haber afectaciones pancreáticas con crisis hipoglucémicas postprandiales, también alteraciones cardíacas. En el miocardio, el depósito de amiloide da una imagen con ecografía brillante muy llamativa y características. En los riñones, el depósito de amiloide puede provocar proteinurias e insuficiencia renal. La disfunción eréctil es muy frecuente y es uno de los primeros síntomas en el hombre. En el ojo, además de opacidades, presenta queratoconjuntivitis secas, anomalías de los vasos conjuntivales y glaucoma. Los síntomas suelen aparecer de abajo de arriba, es decir, que comienza sintiendo molestias en los pies o en las piernas y luego se sienten por todo el organismo. También presenta estumecimientos, hormigueo, pérdida de fuerza o sensibilidad y pérdida de la sudoración. Esta enfermedad inicia con estreñimiento y luego empeora con diarrea crónica, vómitos, dificultad para tragar, pesadez después de comer. Todo esto hace que el paciente sufra un deterioro progresivo. En su fisiopatología, la polineuropatía amiloidótica familiar se debe a que el hígado produce una proteína anormal que se deposita como sustancia amiloide en el sistema nervioso, produciendo con el paso de los años una neuropatía sensitiva, motora y autonómica. Se manifiesta como una polineuropatía mixta y progresiva que suele iniciarse en la tercera o cuarta década de la vida, aunque hay casos más precoces y también más tardíos para la existencia de la mutación del gen de la transtirretina. La mutación más frecuente es la sustitución de la valina por metionina en la posición 30, dando lugar a la proteína anómala de la transtirretina. En su diagnóstico están las analíticas, que la transtirretina es positiva en suero y el estudio de ADN es compatible. En electromiocardiografía detecta polineuropatía axial crónica sensitivo-motora. Y en una biopsia, el depósito de sustancia amiloides en grasa, piel o nervio sural. En otras pruebas está la ecocardiograma, grafía cardíaca, entre otros. El tratamiento es el trasplante hepático, que es el órgano donde se sintetiza la T-transretina anómala. Hasta aquí ha sido mi exposición. Buenas, mi nombre es Kirsi Rivera y yo le voy a estar hablando sobre la neuropatía motora multifocal. La neuropatía motora multifocal, esta es una neuropatía crónica de patogenia inmunomediada, caracterizada por un cuadro muy estereotipado de debilidad muscular, asimétrica, con una distribución inicialmente correspondiente a un tronco nervioso periférico, sin déficit sensitivo. Según estadísticas, un 30 a un 60% de los pacientes tienen anticuerpos antigangliósidos IgM elevados. Tenemos que tener en cuenta que es
poco frecuente. Y en cuanto a los síntomas de la neuropatía motora multifocal, suele haber en ambas manos o en una de ellas una debilidad o atrofia muscular, calambres y a menudo fasciculaciones profusas, espasmos musculares. En cuanto los síntomas son progresivos durante largos periodos de tiempo y a menudo de una manera gradual. Por lo general, los nervios sensoriales no se ven afectados, pero también se puede encontrar la caída de la muñeca y la caída del pie, que conduce a tropezones y a caídas. Son síntomas muy típicos de esta neuropatía motora multifocal. En cuanto a la fisiopatología, podemos ver umbrales elevados y bloqueo de conducción motora que causan debilidad y pérdida de sensibilidad, como también desincronización de los impulsos nerviosos que lleva a dispersión temporal de las ondas de respuesta, pérdida de reflejos y de sensibilidad. También periodos refractorios con bloqueo de conducción dependiente de frecuencia, especialmente con tasas altas de descarga, que se traducen en reducción de fuerza durante el estímulo voluntario máximo. También podemos encontrar en su fisiopatología descargas ectópicas constantes o por ráfagas en los sitios de desmielinización focal responsables a las mioquimias faciales o de parestesia inducidas mecánicamente. La importancia clínica de la neuropatía motora multifocal radica en que es una entidad tratable y debe distinguirse de la esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA, y otros síndromes de motoneurona. Ahora bien, la presencia de bloqueo de conducción motor en múltiples sitios permite diferenciar la neuropatía motora multifocal de un pequeño subgrupo de pacientes con ELA, que solo muestran compromiso de la motoneurona inferior. En cuanto a los criterios clínicos para el diagnóstico de esta patología, podemos encontrar que esta se subdivide en 3 grupos, que son los obligatorios, como la debilidad sin compromisos sensitivos, objetivo, en territorio de distribución de 2 o más nervios, principalmente de las extremidades. También está de soporte. Aquí podemos ver inicio subagudo y asimétrico, compromiso inicial de una mano, fasciculaciones en distribución del territorio debilitado, hipo o arreflexia limitadas al territorio débil, poca atrofia en comparación con el grado de debilidad. Y también el compromiso sensitivo objetivo en distribución del territorio débil, presencia definitiva de signos de motoneurona superior como espasticidad, clonus o respuesta plantar extensora, mejor conocida como signo de Babinski. Ya para culminar, les traigo el tratamiento. Las inmunoglobulinas endovenosas son las más utilizadas o son escogidas como de primera elección para esta neuropatía motora multifocal. Esta sirve para la debilidad muscular y también se puede utilizar la terapia inmunosupresora con ciclofosfamida o rituximab. La ataxia de Friedreich es una enfermedad genética caracterizada por ataxia de marcha y afectación de cerebro. ¿Por qué? No te presentaste. Pero yo tampoco en la otra me presenté. Ah, pues estaba mal, había que hacerlo otra vez. Entonces, ataxia tiene que decir muy buenas, mi nombre es tal, el tema mío es tal. Así que me voy a silenciar otra vez. Ay, Dios mío. Me silencié. Buenas, mi nombre es Emily Vélez, mi matrícula es 2018-2213 y yo les estaré hablando sobre la ataxia de Friedreich. Esta es una enfermedad genética caracterizada por ataxia de marcha y afectación del cerebelo, médula espinal, nervios periféricos y corazón. Antes de hablar de este trastorno en sí, es importante entender el concepto de ataxia. La palabra ataxia se refiere a problemas de coordinación, tales como movimientos torpes, incapaces e inestabilidad. Epidemiología. Trastorno autosómico recesivo de repetición de trinucleótidos del gen de la frataxina. O sea, se repite muchas veces. Normalmente, la secuencia GAA
se repite de 7 a 22 veces, pero en las personas con ataxia de Friedreich puede repetirse cientos o aún más de 1000 veces. La deficiencia de frataxina conduce a una alteración de la homeostasis del hierro mitocondrial, lo que provoca la apoptosis de ganglios de la raíz dorsal y degeneración en los tractos de la médula espinal. La expansión de la repetición de tripletes aparentemente altera el armado normal de aminoácidos a proteínas, reduciendo mucho la cantidad de frataxina que se produce. La frataxina se encuentra en las partes de la célula productoras de energía llamadas mitocondrias. Trastornos atáxicos hereditarios neurodegenerativos. Y esta también afecta una en 20.000 personas de ascendencia europea. Se manifiesta antes de los 25 años de edad. Sus sitios de degeneración son los ganglios de la raíz dorsal, columnas posteriores, el tracto espinocerebeloso, tractos corticoespinales laterales y grandes neuronas sensoriales periféricas. Hallazgos clínicos. En estas encontramos una ataxia progresiva de la marcha, pérdida del DTR, que en inglés significa Deep Tendon Reflex, que es una debilidad en el tendón de los tobillos, la pérdida de sensación vibratoria y propiocepción. También aquí encontramos una disartria, atrofia muscular, escoliosis, pie cabus, desvío hacia adentro de los pies, nistagmus, cardiomiopatía, anomalías rítmicas del corazón, diabetes mellitus, pérdida visual o auditiva. En el diagnóstico tenemos lo que es el electrocardiograma, que mide la actividad eléctrica de las células musculares, estudios de conducción nerviosa, que miden la velocidad con la cual los nervios transmiten los impulsos, electrocardiograma, que muestra una presentación gráfica de la actividad eléctrica o del patrón de latidos del corazón, el ecocardiograma, que registra la posición y movimiento del músculo cardíaco, imágenes de resonancia magnética o tomografía computarizada, que proporcionan una imagen del cerebro y la médula espinal. También tenemos la punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo, análisis de sangre y orina para verificar niveles aumentados de glucosa y pruebas genéticas para identificar el gen afectado. También los doctores normalmente buscan por la ausencia de reflejo en las piernas y también se le hace un examen de herencia autosómica recesiva a velocidad conductora de los nervios motores de más de 40 minutos por segundo con reducción o ausencia en la actividad nerviosa sensorial. En el tratamiento, en la actualidad no existe una cura o tratamiento eficaz para la ataxia de Friedreich. Sin embargo, muchos de los síntomas y de las complicaciones que la acompañan se pueden tratar para ayudar a que los pacientes mantengan un funcionamiento óptimo. La terapia física y el uso de ayudas para caminar, prótesis y sillas de ruedas ayudan a mantener un estilo de vida activo. Puede ser necesario un logopeda. Los programas de estiramiento y el uso de férulas y agentes farmacológicos mejoran la espasticidad muscular. El tratamiento de la afección cardíaca incluye anticoagulantes, agentes antiarrítmicos y marcapasos. Los pacientes con diabetes mellitus suelen requerir insulina. En etapas posteriores se puede necesitar una sonda de gastronomía endoscópica percutánea. Puede ofrecerse apoyo psicológico. El seguimiento anual debe incluir un electrocardiograma, ecocardiografía y análisis de glucosa y hemoglobina glucosilada en la sangre.